Andrés Pascual Carrillo de Albornoz, Logroño, 1969, es un escritor, conferenciante y abogado español, viajero incansable, ha recorrido medio mundo buscando inspiración para sus novelas y para el desarrollo personal. Es además pianista, compositor de formación clásica, habiendo formado parte de diversas bandas de rock. Nos encontramos hoy presentando su nuevo libro, Incertidumbre Positiva. Este libro nace a partir de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial o viene de antes. No, ¿qué va? Es un libro que nació hace 3 años aproximadamente. Estaba yo en Ámsterdam dando una conferencia y me puse a preparar una charla precisamente sobre la incertidumbre en el mundo de los negocios. Y me di cuenta de todo lo que había por contar allí, todo lo que había por estudiar. Y fue entonces cuando empecé a recopilar, o sea, todas las recomendaciones o baterías de conductas de maestros y de científicos y de psicólogos de toda la historia que habían puesto sobre la mesa para mejorar nuestra tolerancia a la inseguridad, al caos, al cambio, pues, todas las manifestaciones de la incertidumbre. Y fue entonces cuando empecé a acumular este material apasionante y ya le di forma al método. Lo que sí que ha hecho la pandemia es agilizar, vamos a decir, o dar lugar a su publicación, ¿no? Porque podemos decir que no había otro momento más oportuno. Claro. De hecho, una de tus propuestas de las que hablas en el libro tiene que ver con destruir las certezas. Hablas de destruir las certezas. ¿Por qué es tan importante este detalle? Sí, uno de los 7 pasos de la incertidumbre positiva, efectivamente, es destruir tus certezas. Es el segundo paso después de vacíate de malos hábitos, porque considero que antes de empezar a construir un rascacielos tenemos que alisar bien el solar, ¿no? Y hablo de las certezas dañinas. O sea, por ejemplo, podríamos decir que los cascos de los vikingos no tenían cuernos, ¿no? Que fue un invento del diseñador de vestuario de las óperas de Wagner. Pero bueno, junto a estas falsas certezas que son completamente inofensivas, o que la pasta no vino de Oriente, las alforjas de Marco Polo, que es la gran muralla de la luna. Bueno, pues hay otras certezas mucho más dañinas y que se alimentan de incertidumbre, volviéndose más poderosas cuando está azota nuestro cerebro, ¿no? Y limitándonos el margen de acción y robándonos la libertad. Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, que no tengo preparación suficiente o edad ya para encontrar un nuevo trabajo después del COVID o de la COVID. Claro, lo escuchas 20 veces la palabra incertidumbre en el patio de vecinos, en la radio, en la tele, en cualquier conversación, y te lo acabas creyendo realmente por una cuestión de neurociencia. Sí. Entonces, cuando luego no vas a encontrar ni trabajo ni nada, porque lo que he conseguido siempre la incertidumbre, sobre todo es bloquearnos, impedirnos caminar hacia adelante. Entonces hay una rueda que se llama PSSG, que responde a pensamiento, sensación, sentimiento, comportamiento. A partir de un pensamiento negativo, nos desarrollamos, por decir algo, sequedad en la boca. A partir de entonces un sentimiento de frustración o de incapacidad, o sentirte insuficiente, que es algo terrorífico, ¿no? Y a partir de ahí nos tiramos en el sofá bajo un edredón de culpa o, como decía, de incapacidad, de frustración, y es entonces cuando no ocurre nada. Claro, porque al final la prosperidad es acción, acción, acción. O sea, es el secreto fundamental, y la incertidumbre malentendida lo que ha conseguido siempre es paralizarnos. Podríamos decir que lo que pensamos, lo que decimos y lo que escuchamos de manera continua nos está programando, ¿no? Así es. O sea, las palabras tienen una fuerza extraordinaria y no siempre para bien, ¿no? De hecho, como decimos, la palabra incertidumbre, pues por años y siglos y milenios de considerarlo un hándicap para la prosperidad, hemos acabado pensando que realmente es así, es un impedimento. Pero hay que tener cuidado porque está acreditado, pues hay una pareja de neurólogos llamados Sullivan Waldman y Neumann, que acreditaron que para compensar el poder destructivo de una palabra negativa, una expresión negativa, un pensamiento negativo, precisamos de 4 positivos, ¿no? Entonces genera un esfuerzo enorme corregir
el impacto de las emociones negativas en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento. Y fue a partir de entonces cuando decidí ponerle a la incertidumbre el apellido de positiva, o sea, que no era crear una nueva, se trataba de mirar a la de siempre tal cual es, ¿no? Con su principal virtud, ya que es al fin y al cabo nuestro estado natural, nuestro estado permanente, y sobre todo es un estado favorable a la prosperidad porque nos procura dos cosas: una, libertad, ya que no hay nada seguro, podemos decir que todo es posible, tenemos opciones inagotables de aprendizaje, de crecimiento, que debemos contemplar con calma, con atención plena, y para ahí el resto de los pasos del método de la incertidumbre positiva. ¿Y cuáles son los hábitos más importantes a desarrollar entonces? Y de los que hay que liberarse. Sí, pues primero pues nos tendríamos que liberar de hábitos, pues por ejemplo, vamos a ver, las quejas, ¿no? Es algo terrorífico y que además es aburridísimo para el que tenemos enfrente, y sobre todo genera el estado más antiprosperidad que existe, ¿no? Porque lo que haces es generar una bruma a tu alrededor que no atrae el interés de los demás. Pero por otro hábito que es enormemente habitual, pues ponernos a la defensiva con algo. O sea, llegar por la mañana, por ejemplo, empezar a escuchar las noticias más dramáticas solo desde el primer momento que abres un ojo, y ponerte enfrentado al mundo y desarrollar unos escudos que son habituales en tiempos de incertidumbre, por los cuales no pasa nada, pero tampoco las cosas buenas. O sea, al fin y al cabo, para seguir caminando se trata de estar abiertos, el corazón abierto, la mente abierta, los ojos más abiertos que nunca, precisamente para ver cuáles son las opciones que tenemos delante, y alimentar esta desazón interior, ir generando este, diríamos, estado de drama constante, lo que nos hace precisamente es eso: robarnos la confianza en el mundo y ponernos contra él, haciéndonos estar en guardia constante. Entonces, otro, por ejemplo, cerrar los ojos, sería en el otro extremo, ¿no? No podemos decir, bueno, oye, no pasa nada, yo soy de la filosofía del carpe diem. Vamos a ver, carpe diem mal entendido no es a quemar todos los barcos hoy, ¿sí? ¿No? Y decir, mientras dure esta medianamente estable situación, pues no hay que prepararse para lo que va a venir, porque la incertidumbre positiva no quiere decir no hacer planes. Lo que queremos decir es que la previsión no se convierta en una necesidad que nos anule en el resto de nuestra existencia, ¿no? O sea, que no nos esclavice la previsión. Entonces, una vez que hemos eliminado este tipo de hábitos nocivos, las rutinas del método son muy sencillas, además, y son aplicables al día a día, ¿no? Pues empezamos pues por dejar atrás el pasado, hablaremos si quieres, pues crear el futuro ahora, conservar la calma, decíamos que es tremendamente importante estos días, confiar en tu estrella en cuanto a combinar la intuición con la razón, o disfrutar del camino, nuevamente no desde el disfrute simplemente de agotar todos los cartuchos en este momento, sino de ser conscientes de cada paso que damos, desde el entusiasmo, desde la positividad, desde la aceptación, si no queda otra cosa, porque al fin y al cabo la actitud que mostramos frente a las cosas está acreditado que tan importante es para el éxito lo que hacemos como cómo lo hacemos. Y hay un doctor de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, se llama Richard Wiseman, que demuestra, o el 90% de lo que hacemos está en manos de la actitud que mostramos hacia ello, y solo queda el 10% para lo aleatorio. Entonces, al final, más allá de números, se trata de esto, de que la incertidumbre no nos haga enfrentarnos al mundo, cerrarnos al mundo, bloquearnos a las opciones, sino todo lo contrario. O sea, que desarrollar unas baterías de conducta para estar más atentos que nunca, más en calma que nunca, ¿sabes? Y con menos certezas que nunca, porque es lo que nos abrirá el infinito de posibilidades. Oye, algún oyente podría decir, bueno, sí, estas ideas están muy bien, pero claro, en el marco anterior, cuando las cosas eran más o menos normales, sí, pero ahora con lo que vivimos, es que, mira, es que me da miedo contagiarme, es que en mi familia han habido 3 casos, es que se murió el vecino, ¿sabes? Ese miedo me bloquea. Yo puedo hacer ver como si fuera valiente, aunque no lo sea, ¿sabes? Sí, así es, y de hecho hay una recomendación de Anxiety Canada, que es una organización para controlar la ansiedad, que
es algo también clásico de la incertidumbre, ¿no? Nos provoca primero preocupación, que es darle vueltas a las cosas de forma obsesiva que todavía no han ocurrido, y ansiedad, que sería el siguiente paso, que es generar una respuesta reactiva ya a esas cosas que todavía no han ocurrido, ¿no? Con lo cual, para evitar este tipo de comportamientos hay una recomendación muy divertida desde el nombre, ¿no? Que dice, bueno, pues para ser más tolerante a la incertidumbre, compórtate como si ya fueras tolerante. Entonces, según su terapia, que se denomina cognitiva conductual, si vamos modificando nuestros comportamientos, también terminaremos sintiendo de diferente forma. O sea, has de actuar como si fueras valiente para terminar siendo valiente. Entonces, eso poco a poco y con un esquema, ¿no?, previo. Entonces, te dicen, bueno, haz una lista primero de tus manifestaciones de alergia a la incertidumbre, o sea, de esas cosas que te provocan, que dices, mira, necesito chequear el mail 50 veces al día por si ha venido algo, por si me estoy perdiendo algo, por si hay algún compañero que me esté pidiendo algo y qué va a pensar si yo de repente no le contesto. Por ejemplo, fíjate que es algo tan sencillo como eso. Dices, bueno, practica la tolerancia. Nos dicen, empieza por modificar esta pauta de conducta, que esta es fácil, o sea, vamos por las más sencillas de todas. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, pues chequéalo 3 veces al día en lugar de 20 o en lugar de 10. Y luego escribe lo que haces y lo que ocurre al hacerlo. Y normalmente, o sea, quizá tengas alguna sorpresa, ¿no? Pero comprobarás que a pesar de todo, primero, el mundo sigue girando, y segundo, que no habrás perdido nada, prácticamente, y lo tercero es que normalmente no habrá ocurrido nada. O sea, con lo cual te das cuenta de que estamos generando, como digo, comportamientos, obsesiones y respuestas reactivas a la incertidumbre por miedo a un futuro que no existe y que dejamos de construir el que anhelamos porque tenemos la mente proyectada en otro lado que no es este momento presente. Entonces, al final, se trata sobre todo de eso, de generar impulso para seguir caminando hacia adelante a medida que vamos comprobando que nuestra vida no se ve afectada por estos pequeños desajustes y que además ganamos, sobre todo, como digo, en libertad. He visto que también tú hablas en el libro acerca de el poder de no saber. La ignorancia puede jugar a nuestro favor. No es la ignorancia en cuanto a dejar de saber cosas que tendríamos que saber o que están a nuestro alcance, sino en no obsesionarnos con aquello que no podemos saber. O sea, de hecho, nuestro verdadero poder radica en nuestra capacidad de gestionar lo que no podemos saber, lo que no está a nuestro alcance. Tanto hablando de saber como de controlar. O sea, en el mundo del caos que no podemos controlar, y nuestro poder radica en cómo gestionamos aquello que no podemos controlar también. Entonces, hay mira, por remitirme a otra profesora que admiro de liderazgo, se llama Liz Wiseman, curiosamente tiene el mismo apellido que el psicólogo del que hablábamos antes, que es Wiseman, aunque no tiene nada que ver. Sí. Entonces, pronunció en Stanford un discurso que ella llamó el poder de no saber, ¿no? Y hablaba de la forma de ser de los novatos, o sea, que de hecho tiene un bestseller también llamado Novatos Inteligentes, traducido. Entonces nos dice, vamos a ver, el secreto hoy en día radica en seguir siendo un novato en el sentido de impulsarte constantemente hacia adelante porque no quieres ser el último mono, de no preocuparte de que poderte equivocar porque de hecho no puedes saber todo porque acabas de llegar. Entonces, una vez más, necesitamos desarrollar esta apertura, ¿sabes? Esta mente de principiante que decían ya los maestros Zen antiguos, o sea que no es algo nuevo ni un concepto revolucionario, sino que ya hablaban en el Oriente antiguo de esta actitud de entusiasmarte con lo desconocido, de fascinarte, de abrirte, de no tener prejuicios, de no juzgar si antes de conocer las situaciones nuevas o las desconocidas o las inciertas, diciendo, mira, es que esto va a ser terrible, es que esto qué va a ser. No nos dejemos bloquear. Piensa, por ejemplo, que dicen que en los próximos 5 años solo vamos a conocer, o sea, solo nos va a servir el 15% de lo que sabemos hoy, y ni siquiera sabemos el 15%. Con lo cual, explora, estate atento, debate, estate abierto a cambiar de opinión en cada momento, que es algo que hacen
una rutina de los millonarios. No tienen ninguna certeza, ni ningún rubor en cambiar de las 10 y 5 a las 10 y 10 absolutamente todo su presupuesto de certezas, ¿no? Porque saben que no hay nada cierto, salvo que no hay nada cierto, ¿no? Con lo cual vamos a adaptarnos y no vamos a intentar convertir nuestros supuestos pilares en un freno a la prosperidad. Necesitaríamos también esa espontaneidad, ¿no? del novato, del inexperto, quizá, ¿no? Que prueba cosas, ¿no? A ver si así se hace. Claro, del novato, de los niños, porque al final la incertidumbre se vence con alma de niño también. En el séptimo paso del método, Disfruta el camino, hablo mucho, ¿no? De que el camino es cosa de niños. O sea, los líderes normalmente, pues, vamos a ver, disponemos de mucha experiencia en un momento dado que tenemos que utilizar, pero no podemos aferrarnos a un largo pasado. O sea, de haber dejado de ser niños, haber tenido una madurez en la que supuestamente lo sepamos todo. Y hay una frase que me gusta mucho que es: para tener agua hay que dejarla correr. Y el pasado de la persona y de la empresa está escrito en el agua también. O sea, no podemos aprender de él, pero no podemos aferrarnos a él, porque todo va cambiando de forma constante, ¿no? Entonces, la actitud del niño que descubre sin rubor, sin prejuicios, que se asombra, que se asusta, pero no para porque quiere saber que hay más allá. Esto es fundamental, no solo como incertidumbre positiva, sino como cualquier tipo de actitud vital, ¿no? O sea, hay que fascinarte, o sea, por las cosas cotidianas, tener curiosidad, tener necesidad de aprendizaje constante. ¿No? Que esto es lo que, más allá de los altibajos, te conducen a crecer. Por eso los niños crecen tan rápido, por eso aprenden tan rápido, ¿no? Porque están constantemente asimilando sin ningún freno interior. El problema, y para lo que sirve la incertidumbre positiva, este libro o cualquier actitud en este sentido que podamos desarrollar, es para no hacernos el mundo por dentro más complicado de lo que es por fuera. Vamos a no desarrollar actitudes, no desarrollar pensamientos, comportamientos reactivos, eso que nos bloqueen todavía más de lo que ya nos bloquea la situación. Tú decías, fíjate, es que hoy cómo están las cosas. Precisamente por eso. Sí. O sea, no se trata de poner frases bonitas de Facebook, que también para motivar. Se trata de aplicar pequeñas rutinas que todas ellas, de forma conjunta, tienen el poder de cambiar las cosas. Porque normalmente pensamos que si no puedo cambiar lo grande, tampoco hago nada con lo pequeño. Y ese es el error. Lo que hay que hacer es actuar, dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia adelante, independientemente de la entidad de estos pasos, porque no es importante, ni poco importante. Pero sobre todo, a cualquiera que nos escuche, que la incertidumbre no te paralice, porque la acción es el secreto de la prosperidad. En tu presentación aparece escrito que tú en un momento de tu vida decides vivir en la incertidumbre, ¿no? Y esto llama la atención. ¿Cómo es así? Sí, bueno, yo ejercí 22 años de abogado y siempre había tenido una doble vida, pues me gustaba escribir y empecé a publicar, pero llegó un momento en el que, claro, comprendí que para seguir creciendo en este mundo necesitaba dedicarme en cuerpo y alma, y entonces yo colgué la toga y dejé un despacho con 20 años de ejercicio para dedicarme a escribir y a dar conferencias. O sea, que salté en un mundo aparentemente completamente seguro, que no era así, como ninguno lo es, para saltar a otro completamente inseguro, que tampoco es así, como ninguno lo es. Al final, pues es como digo, el llevar a cabo un plan sin dejar que el plan nos esclavice, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que lo único cierto es que la plenitud se alcanza andando tu propio camino. Hay que partir siempre de los estándares, o sea, no le voy a decir a nadie que se tire a la piscina sin comprobar si hay agua. Sí. Ni si tener una pequeña red. Pero claro, no podemos pretender tener todo controlado o saber absolutamente todo, eliminar la incertidumbre o evitar la incertidumbre, porque eso es imposible, con lo cual jamás sabemos nada, estaremos condenados a la inmovilidad total. Y si me dice alguien, yo es que me gusta vivir en el círculo de confort, perfecto, o sea, no es confortable, ya te lo digo, es solo conocido, no se puede, apenas se puede prosperar,
Pero si es una decisión personal, bienvenida sea. El problema es cuando la gente no se plantea que hay otra vía, o lo que es aún peor, cree que no hay otra vía. Ajá, hablamos ya de creencias limitantes. Claro, sí, siempre es como... No hay prácticamente ninguna creencia que no lo sea. Sí. ¿Y alguna vez se has sentido que el camino era demasiado difícil? No, yo he sabido desde el principio que era difícil, pero la grandeza es cuando sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, partes de la aceptación de las circunstancias y, por ejemplo, no te importa perder. Siempre estoy hablando nuevamente que puedas comer, que puedas dormir bajo techo. Pero partimos de ese presupuesto. Pero una vez así, podías decir, mira, es que yo he pasado algún año, digo por decir, malo, y o no consigo escribir, o tal, y entonces de repente este año no he ganado. No sé. Es que al final, si tú sabes que estás en el camino y que estás haciendo lo que tienes que hacer, adaptarás tu situación, porque ese propósito te servirá de faro y de combustible, ¿sabes? Para adaptar tu situación y para que no te importe no irte de vacaciones ese año, o para que no te importe tener que reducir estos otros estándares, ¿no? Al final se trata de entender que cuando te consagras a un destino, a un propósito, a un sentido vital en el que crees, no te importa sacrificarte, porque entiendes que el sacrificio no es algo negativo, el sacrificio es amor puro, es entrega. Es dar cualquier cosa que esté en tu mano a cambio de lo que desees. ¿Qué sería el mindfulness ejecutivo? ¿Es una especie de variante o no? Es mindfulness de toda la vida. Sí, no es una variante como tal, sino una aplicación del mindfulness al final, ¿no? Para crear el futuro ahora tenemos que estar atentos a las opciones. Yo hablo en el libro también de empresas, en el sentido de que los directivos precisamente más que nunca ahora, pero no hace falta hablar de una gran corporación, de cualquiera que nos escuche y tenga un negocio, o necesita creatividad, necesita confianza, y para ello necesita tener atención plena que le permita escoger entre las infinitas opciones de la hora, que las hay. Pero el problema es que, como digo, tenemos la mente proyectada en este futuro. ¿Cuándo se acabe el COVID? ¿Cuándo salga la vacuna? ¿Cuándo tal? Y no estamos mirando lo que nos está ocurriendo. De tal forma que se trata de recuperar la atención plena en el mundo de los negocios o en el personal, y está acreditado que la meditación y el mindfulness son armas fantásticas para el liderazgo, al fin y al cabo, ¿no? También aplico una serie de ejercicios de mindfulness para el trabajo en el libro, pues para concentrarte, un tipo de ejercicio para prepararte antes de una reunión, para mejorar el clima laboral o para rebajar el estrés, o que son rutinas una vez más sencillísimas, pero que una vez que las tenemos se convierten en herramientas que nos acompañan y que operan de forma automática. Y también hablas del IQ, EQ, AQ. ¿Qué son estas siglas? ¿Cuál es su importancia? Mira, el IQ, EQ y EQ son las siglas inglesas de, vamos a decir, del cociente intelectual, que sería el cociente intelectual en cuanto a memoria, capacidad de análisis, y el EQ sería de la inteligencia emocional, ¿no? De estas habilidades de regular tus emociones, de comunicarte, interpersonales, más bien. Pero lo que digo en el libro es que hoy en día, más que el cociente intelectual y que la inteligencia emocional, que son necesarias y muy útiles, pero no exclusivas, necesitamos incrementar nuestro coeficiente de adaptación, que sería el EQ en inglés, ¿no? O sea, en este mundo de flujo cambiante y constante, ha quedado acreditado que por encima de las otras dos habilidades que nos pueden servir para conseguir un empleo en un momento dado, pero para realmente prosperar, para mantenernos en él, necesitamos sobre todo capacidad de adaptación. No se trata solo de absorber nueva información, de tener la mente llena, sino de saber filtrarla dependiendo del momento, de la relevancia que tenga, ir vaciándote para meter nuevas cosas, o sea, quitarte el obsoleto para dejar espacio a nuevas formas de superar el día a día que nos toca vivir. Eso lo están aplicando todas las consultoras de negocios, todas las consultoras de recursos humanos,
y hasta el programa astronautas del Mars One. O sea, lo que te requieren primero de todo es una alta adaptabilidad. Entonces, la buena noticia es que el EQ, la capacidad de adaptación, se puede desarrollar, se puede aprender, se puede entrenar. De hecho, hay una teoría muy bonita de Otto Scharmer, se dice, un profesor de Massachusetts, que le llama teoría U, y que propone 3 vías para potenciar el EQ, ¿no? La capacidad de adaptación, y que dice mantener la mente abierta para ver el mundo con ojos diferentes, mantener y divisar así opciones nuevas, ¿no? Mantener el corazón abierto para ver cualquier momento que nos toque atravesar a través de los ojos de los demás, porque esto nos provee no solo tolerancia, sino también debate, sino también generar conflicto incluso interior para darnos cuenta de que no hay ninguna certeza y estar abiertos a otra. Y también mantener la voluntad abierta, o sea, primero la mente para ver el mundo, el corazón para ver las situaciones desde diferentes perspectivas, y la voluntad abierta para encontrarnos cómodos con lo desconocido y para ir para adelante, sea cual sea la opción, ¿no? Cuando entendemos que es lo más adecuado para nosotros. Entonces, al final, esta capacidad de adaptación, cualquiera que nos esté escuchando, es necesaria hoy en día. Y va a ser más necesaria cada minuto que pase, con lo cual, por eso en Incertidumbre Positiva, en el libro propongo al principio un test de tolerancia a la incertidumbre para conocernos mejor, para saber exactamente qué nos puede venir bien o qué necesitamos potenciar dentro de nuestra incapacidad para lidiar con la inseguridad, con el caos, con el cambio, para no quedarnos atrás. Sino aquellos que sí que son más tolerantes son los que se van a llevar la mayor porción de la carga. Claro. ¿Qué actividades llevas a cabo en relación a este método de incertidumbre positiva? O sea, ¿estás dando cursos, por ejemplo? El libro acaba de salir y afortunadamente pues ya nos han llamado que se va a publicar en Italia y más perspectivas, y con lo cual desde el primer momento pues se está abriendo. O sea, estoy preparando ya conferencias, retiros de empresa. Hay que ver también cómo evoluciona la situación estas semanas para ver qué se puede hacer de forma presencial, qué se puede hacer online. Pero la maravilla del método, para mí, a mi modo de ver, como autor, que voy a decir, pero de verdad, una vez experimentado, es que es muy fácil de aplicar. Con lo cual, no se trata de leer ensayos sesudos ni aprender de rutinas dolorosas, sino simplemente transmitir, pues por la vía que sea, me da igual, la vía del taller, de una conferencia, del libro en sí mismo, del retiro, aprender a ser más tolerantes, ¿no? Y a no complicarnos la vida por dentro precisamente cuando más complicada es por fuera. O sea, porque es lo que esta rueda es la que realmente nos destruye. Oye, Andrés, para personas que estén escuchando esta entrevista o que la escucharán en el futuro, ¿cómo pueden saber más de ti? ¿Estás en redes sociales, en web? ¿Cómo se te encuentra? Sí, tengo una página web que se llama andrespascual.com, o sea que es muy fácil de localizar, y a partir de ahí están todas mis redes, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Bueno, ahí están mis vídeos, ahí pues posts inspiracionales y todo lo que queráis encontrar, aparte de algún comentario personal, pues para conocernos mejor. ¿El resto de tu obra literaria está en sintonía con esta incertidumbre positiva? ¿Es algo muy variado? ¿Vas siempre en una misma línea? ¿Cómo es? Bueno, yo tengo escritas y publicadas varias novelas que sí que tienen un componente de crecimiento personal. Cuando saqué la primera, se llama El guardián de la flor de loto, era novela pura, pero lo empezaron a llamar el primer thriller espiritual, ¿no? Pero, y también tengo 2 libros más de crecimiento, uno se llama Viaje de tu vida y otro que se llama El oso, el tigre y el dragón, que es una fábula sobre cómo gestionar las emociones, por la que gané el premio de crecimiento personal. Pero vamos, al fin y al cabo, todo lo que escribes imprime un tono propio, ¿no? Pero en el caso de incertidumbre positiva, lo que he hecho ha sido, claro, ajustar todas estas enseñanzas
Dado que lo teníamos que publicar ahora, pues un momento necesario. O sea, un momento en el que todo ello es necesario y condensarlo, además en un libro relativamente breve, para que sea fácil de leer y fácil de aplicar por cualquiera que se haga con él. Muy bien. Pues Andrés, me ha parecido una entrevista muy interesante, ¿no? Todo lo que estás diciendo. Bueno, es que es súper necesario, es al final la conclusión, ¿no? Y yo me quedo sobre todo lo que has dicho de no quedarnos atrapados en las quejas y empezar a actuar, ¿no? Pues así sea. Porque entonces estos momentos habrán servido, habrán valido la pena, porque no querría transmitir otra cosa. ¿Sabes? No dejéis que una palabra cercene vuestra capacidad de prosperar. No dejéis que una palabra os anule como personas, que es por lo tanto, como seres únicos y fascinantes, que es lo que somos. Pues muchas gracias y si te parece, dejamos aquí, a no ser que pienses que hay que añadir algo. No, nada, simplemente daros las gracias también por haberme acompañado y mejor me callo porque como me puedo añadir algo, voy aquí a transmitir las 170 páginas del libro y casi mejor que os las deis tranquilamente. Pues nada, Es mi rollo, pero sí espero que os haya servido de inspiración, por lo menos para ver otra forma de mirar las cosas, para ver otra forma de mirar la incertidumbre, que no hay otra, que es de forma positiva. ¿Cuál es la editorial? Espasa, sí, en el Grupo Planeta. Exacto. Estamos hablando de Incertidumbre Positiva de Espasa, con Andrés Pascual, su autor. Pues muchísimas gracias, Andrés. Ha sido muy bien, muy interesante. Hasta pronto. Chao.